Buenos días, gente, espero anden bien. Bueno, en la clase de hoy vamos a estar viendo conceptos básicos de la programación orientada a objetos. Contenido que vamos a estar viendo: construcciones básicas y relaciones. Si bien parece poco en cuanto a temario, en realidad toca muchos puntos, así que, bueno, vamos parte por parte. Construcciones básicas. Tenemos que comprender conceptos nucleares de lo que es la programación orientada a objetos y para eso comenzamos con objeto. ¿Qué es un objeto en el mundo de la programación? Entonces, podemos decir que un objeto es una entidad discreta con límites e identidad bien definidos. ¿Bien? Encapsula un estado y comportamiento. Es una instancia de clase. Recuerden esto siempre. Es una instancia de clase. Es decir, nosotros podemos tener, si se quiere, la clase como una suerte de molde o estructura que va a tener nuestros objetos, y los objetos son esas instancias que creamos a partir de este molde, ¿bien? Entonces, ¿qué tiene? Bueno, tiene estado, hablamos de estado como el valor de sus atributos, por ejemplo, y el valor de sus relaciones. Vamos a ver también que conforma lo que es el estado. Y el comportamiento podemos decirlo como qué acciones o qué, digamos, funciones, podemos decirlo, tiene ese objeto, ¿bien? Identidad. La identidad es una propiedad inherente de los objetos de ser distinguible de todos los demás. Dos objetos son distintos aunque tengan exactamente los mismos valores en sus propiedades. Conceptualmente, un objeto no necesita ningún mecanismo para identificarse. La identidad puede ser realizada mediante direcciones de memoria o claves, pero formando parte de la infraestructura subyacente de los lenguajes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si bien nosotros podemos tener dos objetos, por ejemplo, a nivel de nuestra aplicación, nuestro código, que aparentemente sean iguales, por ejemplo, dos objetos persona que se llamen Juan, ¿bien? Los dos se llamen Juan, la identidad de cada uno de ellos es distinta, justamente por eso, porque los distingue digamos, en el mundo de lo que es la aplicación. ¿A qué se refiere este último punto que vemos acá respecto a las direcciones de memoria? Por ejemplo, Java, como muchos lenguajes, tiene, digamos, a medida que nosotros generamos objetos, es decir, la ejecución de nuestra aplicación crea o genera objetos en el transcurso del tiempo, los va guardando en la memoria. Y la forma de guardarlo o de localizarlos en la memoria es a través de las direcciones de memoria. Entonces, se puede considerar que esa dirección de memoria, si bien estos dos objetos que estábamos hablando tienen la misma información, están guardados en lugares distintos y se considera que son únicos en sí mismos. ¿Bien? Clase. Seguimos un poquito más en cuanto a conceptos. La clase es un descriptor de objetos que comparten los mismos atributos, operaciones, métodos, relaciones y comportamiento. Bien, agregamos un poquito más de detalle en lo que es la definición de una clase. La clase representa un concepto en el sistema que se está modelando. Dependiendo del modelo en el que aparezca, puede ser un concepto del mundo real, modelo de análisis, o puede ser una entidad de software, modelo de diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que la clase es, digamos, el mecanismo mediante el cual nosotros definimos tanto entidades del mundo real, que vamos a ver de qué se trata esto, como puede ser una persona, puede ser vehículo, puede ser empresa, puede ser trabajador, pero también utilizamos las clases como mecanismo para crear entidades de software, como pueden ser, por ejemplo, manejadores de estas entidades. Bien. Acá tenemos un ejemplo, public class, ejemplo, tenemos la definición de las propiedades de esa clase ejemplo, y para instanciar, como ya conocíamos, la palabra reservada new nos permite, digamos, crear una instancia de clase que es un objeto en definitiva. Para crear un objeto se definen constructores. Los constructores son un método muy particular de cada clase que podemos crear en cada clase que
se ejecuta cuando nosotros instanciamos esa clase. Es decir, cuando nosotros hacemos new, ese ejemplo en este caso, se va a ejecutar automáticamente el constructor. Vamos a ver más adelante que es muy útil conocer, digamos, cómo definirlo, porque hay lógica que por naturaleza se localiza en el constructor. Atributo. Es una descripción de un comportamiento de un tipo especificado dentro de una clase. ¿Bien? Puede ser de instancia, cada objeto de esa clase mantiene un valor de ese tipo en forma independiente, o puede ser de clase. Todos los objetos de esa clase comparten un mismo valor de ese tipo. Acá tenemos un ejemplo. Clase ejemplo, int atter1 y static int atter2. Ya vemos que la palabra static es el calificador que define un atributo como atributo de clase. Bien. Y acá tenemos que la clase ejemplo tiene tanto, digamos, comportamiento, el que sea que definamos, tiene el atributo atter2 igual a 11, atter2, y se le dio el valor 11. Después tenemos que E1 y E2 son objetos o instancias de la clase ejemplo. ¿Bien? Acá vemos que solamente tienen atter1 cada instancia con valor distinto cada una, pero el valor de atter2 lo comparten a través de la clase ejemplo. Es decir, si nosotros modificamos el valor de atter2, lo que está ocurriendo es que se va a modificar para todas las instancias de esa clase también. Bien. Operación. Una operación es una especificación de una transformación o consulta que hace un objeto, perdón, puede ser llamado a ejecutar. Tiene asociado un nombre, una lista de parámetros y un tipo de retorno. Esto es un poco lo que habíamos visto ya en el tema de métodos y funciones del curso anterior. Básicamente es una transformación o consulta. Puede ser o transformación en el sentido de que una operación puede modificar el estado de una clase, o puede ser consulta que sea solamente lectura. Lo que se llama solo lectura, por ejemplo, obtener el valor de un atributo. Bien, sabemos que tenemos un tipo de retorno, tenemos un nombre de la operación, una lista de parámetros y la definición. Método. Es la implementación de una operación para una determinada clase. Em, Acá, en comparación con la operación, se considera que el método es no solo el cabezal de la función, sino que la implementación. ¿Bien? Especifica el algoritmo o procedimiento que genera el resultado o efecto de la operación. La operación se considera como la definición, solo el cabezal, que es lo que hace, y el método, aparte, define, digamos, el cuerpo de la operación, que es cómo lo vas a resolver. Bien. Operación y método, como vemos acá, se considera que la operación es el cabezal, si se quiere, y el método es el algoritmo que resuelve la operación. Estado. El estado de una instancia almacena los efectos de las operaciones. De las operaciones. Está implementado por su conjunto de atributos y su conjunto de links. Es lo que hablábamos un poco en una de las slides anteriores. No solo los valores de los atributos, sino que el estado o sus relaciones también. Es el valor de todos los atributos y links de un objeto en un instante dado. Es decir, ¿por qué en un instante dado? Porque sabemos que en el transcurso del tiempo nuestra aplicación cambia y modifica valores y el estado se considera una foto en un momento determinado. ¿Por qué? Porque en el instante siguiente ese estado puede cambiar. ¿Bien? Comportamiento. Es el efecto observable de una operación incluyendo su resultado. ¿Bien? Acceso a las propiedades. Las propiedades de una clase tienen aplicadas calificadores de acceso. Por ahí nosotros lo vimos y nosotros no entramos en detalle de qué son. Ahora lo vamos a ver. Una propiedad de un objeto calificada con public puede ser accedida desde cualquier punto
desde el cual se tenga visibilidad sobre el objeto. El private, el calificador private, puede ser accedido solamente de los métodos de la propia clase. Es decir, cuando nosotros definimos un atributo como public, podemos accederlo de cualquier lugar que se pueda acceder a la clase. Si se define como private, solamente dentro de esa clase. Existen algunos calificadores adicionales como protected, package protected, se llama, digamos, formalmente, y algún otro más, pero ya, digamos, están más relacionados, como dice acá, a la implementación del lenguaje. Acá tenemos un ejemplo. Por defecto, los atributos deben ser privados y las operaciones públicas. Esto es una convención, digamos, es un acuerdo, en el sentido de que tenemos que tratar de operar con los atributos dentro de la clase y exponer al mundo real la información solamente o las operaciones solamente a través de operaciones o métodos. ¿Bien? Es decir, no permitir acceder de forma ilegal, digámoslo, a nuestros atributos. Acá tenemos una instancia de ejemplo. Cuando tratamos de acceder con la anotación de punto al attr1, nos va a dar error de compilación, porque fíjense que el atributo está marcado como private. Entonces, este código está fuera de la clase y nos va a fallar con acceso ilegal de un atributo. Entonces acá tenemos la operación que está definida como public. Acá no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque justamente está como public. Si bien este código está fuera de la clase, puede acceder sin problemas. Polimorfismo. Es la capacidad de asociar diferentes métodos a la misma operación. Acá tenemos un ejemplo, pero fíjense que no se trata de polimorfismo en este caso, porque si bien el nombre de la operación es oper, en ambos casos, la clase es distinta. Tenemos clase A y tenemos clase B. Para que sea polimorfismo, tenemos que tener el mismo nombre de operación en la misma clase. Data type. Es un descriptor de un conjunto de valores que carecen de identidad. Data types pueden ser primitivos, em, predefinidos como string, números, es decir, los tipos que conocemos nosotros ya del lenguaje, como strings, números y fechas, son data types, pero vamos a ver también tipos definidos por el usuario, por ejemplo, numerados o tipos más complejos. Muchos lenguajes de programación no tienen una construcción específica para los data types. En esos casos se implementa como clases. Sus instancias serían formalmente objetos, sin embargo la identidad de estas instancias es ignorada. Ustedes dirán, ¿para qué me sirve el data type? El data type es básicamente una herramienta que nos permite, digamos, el concepto de data type se reserva para crear estructuras que tengan datos adentro, que nosotros necesitamos con cierta forma, pero que no son entidades en sí mismas. Imagínense, por ejemplo, un data type para mostrar la información de un usuario, que un usuario tiene una cantidad de información, por ejemplo, nombre, apellido, dirección, cédula, datos privados, pero nosotros queremos mostrar solamente cierta parte de lo que es el usuario, por ejemplo, nombre y apellido. ¿Bien? Entonces podríamos crear un data type que sea datos de usuario resumidos o públicos, que tenga solamente un atributo nombre y apellido y metemos solamente la información que nos interesa dentro de ese data type. Bien, ese es un ejemplo de muchos otros que aplican a este tipo de escenarios. Acá tenemos un ejemplo de un data type racional, tiene un numerador, denominador. Importante, los data types solamente tienen getters, es decir, no tienen setters. ¿Por qué? Porque sirven solamente para transportar información, no sirven para operar con el estado. Solamente se le setea, es decir, puede ser a través de un constructor, vamos a ver cómo, y los getters solamente devuelven esa información y no permiten escribirla. Bien. Data value. Es un valor único que carece de identidad, una instancia de un data type.
Un data value no puede cambiar su estado. Eso quiere decir que todas las operaciones aplicables son funciones puras o consultas. Los data values son usados típicamente como valores de atributos. El valor 4 no puede ser convertido en el valor 5. Es algo que tenemos que entender de, digamos, la programación. Los valores son inmutables. ¿Ah? ¿Qué quiere decir inmutables? Que el valor no se transforma, el valor 4 no se transforma en 5, sino que la variable que tiene el valor 4 se le quita el valor 4 y se le pone el valor 5. Son distintos. ¿Bien? Se aplica la operación de suma con argumento 1 y el resultado es el valor 5. A un objeto persona se le puede cambiar la edad, reemplazando el valor del atributo de edad por otro valor. Pero los valores en sí no cambian. ¿Bien? Identidad o no identidad. ¿Cómo saber si un elemento tiene o no identidad? Dos objetos separados que sean idénticos lucen iguales, pero no son lo mismo. Son distinguibles por su identidad. Dos data values separados que sean idénticos son considerados lo mismo y no son distinguibles por no tener identidad. Lo que hablábamos, en el caso de los data values se ignora la identidad, no así en el caso de los objetos. Bueno, relaciones. Asociación. Una asociación describe una relación semántica entre clasificadores, clases o data types. Bien. Se habla de clasificadores como este concepto de, digamos, definiciones de estructura. Las instancias de una asociación, o links, se les llama links también, son el conjunto de tuplas que relacionan las instancias de dichos clasificadores. Bien. Cada tupla puede aparecer como máximo una sola vez en el conjunto. La asociación entre clases indica que es posible conectar entre sí instancias de dichas clases. Cuando se desea poder conectar objetos de ciertas clases, estas deben estar relacionadas por una asociación. Por ejemplo, lo que estamos comentando acá es que si tenemos una instancia o una clase, digámoslo así, una clase usuario y ese usuario tiene un rol, caso muy típico, para que exista esa relación en nuestra aplicación tiene que haber un link del usuario al rol. Bien, si no existe ese link es imposible relacionarlos. Link es una tupla de referencias a instancias, objetos o data values. Es una instancia de una asociación. Permite visibilidad entre todas las instancias participantes. Es lo que hablábamos. El link es la forma de implementar esa relación. Básicamente tenemos un link del usuario, por ejemplo, hacia el rol y del rol al usuario. Y visibilidad se refiere a eso. Nosotros, por ejemplo, teniendo un usuario, poder saber qué rol tiene. Y teniendo un rol, poder saber qué usuarios tienen ese rol. Acá tenemos un poco el ejemplo. Tenemos objetos de clase A que se relacionan con objetos de clase B. Bien. Y viceversa. Objetos de clase B se relacionan con clase A. Representación de asociaciones. Casi ningún lenguaje provee construcciones específicas para implementar asociaciones. Para ello, se suele introducir pseudoatributos en las clases involucradas. De esta manera, un link no resulta implementado exactamente igual a su representación conceptual. Una tupla es dividida y un componente ubicado en el objeto referenciado por el otro componente de la tupla. Acá vemos, digamos, cómo se ve conceptualmente una relación. La relación se puede ver como algo que vive aparte de esas dos entidades, digamos, conceptualmente se puede ver como algo que vive aparte y las relaciona, pero en la vida real, digámoslo así, o en la implementación, lo que ocurre es que nosotros tenemos clases y tenemos pseudo atributos, que vamos a ver cómo se implementan, que apuntan a la otra entidad y viceversa. En la otra entidad tenemos un pseudo atributo que apunta a la primera. Representación de asociaciones.
Ejemplo, asociación entre una persona y la empresa. Acá tenemos un fragmento de código. El tipo de un pseudo atributo suele ser una clase, pero el atributo debe ser un data type. Por cuestiones de costo, si una de las visibilidades no es necesaria, solamente no se implementa. Acá vemos que tenemos el pseudo atributo empresa, que es del tipo empresa, es lo que se refiere acá. El tipo de un pseudo atributo suele ser una clase, no un tipo primitivo. Es una clase. Y, por ejemplo, si nosotros precisamos saber en qué empresa trabaja la persona, definimos el pseudoatributo en la persona, porque precisamos saber qué empresa tiene relacionada. Pero sin embargo, si nosotros no nos interesa saber qué personas trabajan en la empresa, no es necesario implementar la relación del lado, digamos, de la empresa. Bien. Generalización. La generalización es una relación taxonómica entre un elemento, clase, data type, interfaz, más general y un elemento más específico. El elemento más específico es consistente, tiene todas sus propiedades y relaciones con el más general y puede contener información adicional. Acá tenemos un ejemplo muy claro de lo que es una generalización. Tenemos, por ejemplo, una clase animal y tenemos debajo de los animales invertebrados, que son animales también, y debajo de invertebrados moluscos. Acá podemos decir que los moluscos son invertebrados y animales y que heredan todas sus em, características. Lo mismo con vertebrados. Tenemos reptiles, peces, mamíferos, aves, que también son vertebrados y animales, y placentarios o marsupiales debajo de mamíferos, que podemos decir que los placentarios son mamíferos, vertebrados, animales. ¿Bien? Clase base o clase y clase derivada, perdón. Cuando dos clases están relacionadas según una generalización, a la clase más general se la denomina clase base y a la más específica se la denomina clase derivada. Bien, la clase base es la que, digamos, define todas las características que son comunes a todas sus subclases. Y las clases derivadas son las que heredan o las que se derivan de esa clase más general. A una clase base se le denomina también superclase o padre, lo que comentábamos. A una clase derivada se le denomina también subclase o hijo. Acá tenemos un ejemplo a nivel de programación. Una clase puede tener cualquier cantidad de clases base y también cualquier cantidad de clases derivadas. Por ejemplo, tenemos la clase vehículo y después tenemos otra clase auto que extiende, esta es la forma de implementar una generalización en Java. La clase auto extiende de vehículo y la clase moto también extiende de vehículo. Entonces tenemos que auto y moto comparten todo lo que se defina en las propiedades que tenga el vehículo. Bien. Ancestros y descendientes. Los ancestros de una clase son sus padres, si existen, junto con todos los ancestros de estos. Bien. Los descendientes de una clase son sus hijos, si existen, junto con todos los descendientes de estos. Una clase es es clase base directa de sus hijos y una clase es clase derivada directa de sus padres. Directa es la palabra clave en este enunciado. Una clase es clase base indirecta de todos los descendientes de sus hijos y una clase es clase derivada indirecta de todos los ancestros de sus padres. Si es directo es o padre o hijo, si es indirecto es su padre y todos sus ascendientes, digamos, y sus hijos y descendientes. Acá un poco el ejemplo. Ancestros de marsupiales son mamíferos, vertebrados, animales, es acumulativo. Placentarios, mamíferos, vertebrados, animales. Los moluscos son invertebrados, animales. Bien. Subclassing. Este es un tema que vamos a verlo muy por arriba, no vamos a entrar en detalle. Pero básicamente lo que nos permite, digamos, el subclassing es definir un orden parcial entre clases
Es una relación, básicamente. El subclassing es una relación entre una clase y las que heredan de la misma. Bien, no vamos a entrar mucho en detalle en este tema, porque de vuelta este curso pretende ver, digamos, de una forma general estos conceptos y aplicar, sí, fuerte, de forma, digamos, fuerte, los que son prácticos. Bien. Descriptors. ¿Qué es un descriptor? Un full descriptor es una descripción completa que es necesaria para describir un objeto. Contiene la descripción de todos los atributos, operaciones y asociaciones que un objeto contiene. Un segment descriptor son los elementos que efectivamente se declaran en un método o en el código, por ejemplo, clases, y contienen propiedades heredables que son los atributos y las operaciones y los métodos. Acá, por ejemplo, podemos entender como, digamos, como descriptor de una clase empleado como las operaciones y atributos que tiene la propia clase empleado, pero en el caso de fijo, tenemos que entender que el full descriptor de, digamos, la clase fijo, que extiende empleado, es la unión entre todo lo que se define en el propio fijo, bien, empleado fijo, más lo que hereda de la clase empleado. Tenemos que comprender de que si bien acá aparentemente fijo tiene solamente sueldo, también contiene, es decir, hereda, por extender de empleado, todo lo que se define como público, recuerden, como público, de la clase empleado. En un lenguaje orientado a objetos, la descripción de un objeto es construida incrementalmente a partir de segmentos. Los segmentos son cambiados mediante herencia, perdón, los segmentos son combinados mediante herencia para producir el descriptor completo de un objeto. Combinados mediante herencia, lo que comentábamos. Heredamos de nuestras clases padre todos lo que son atributos y operaciones y los combinamos con lo que nosotros mismos definimos. El mecanismo de herencia define como full descriptors, em, digamos que se producen, los full descriptors se producen a partir de un conjunto de segment descriptors conectados entre sí por generalización. Podemos decir que el full descriptor es la suma de todo lo que nosotros definimos, por ejemplo, en la clase empleado fijo, más lo que está en empleado. Eso es el full descriptor. ¿Qué serían los segment descriptors? Serían los segmentos parciales, por ejemplo, solo lo que está dentro de empleado y solo lo que está dentro de fijo. En resumen, nosotros podemos decir que digamos, la definición de toda mi estructura como clase se compone por todos los segment descriptors de mis padres. ¿Bien? Los full descriptors son implícitos, pero son quienes definen la estructura de los objetos concretos, un poco lo que comentábamos. ¿Bien? Bien, herencia. La herencia es el mecanismo por el cual se permite compartir propiedades entre una clase y sus descendientes. Define la forma en la que el full descriptor de una clase es generado. Si una clase no tiene ningún padre, entonces su full descriptor coincide con su segment descriptor. Si tiene uno o más padres, entonces su full descriptor se construye como la unión de su propio segment descriptor con todos los de sus ancestros, lo que hablábamos. El segment descriptor es solamente lo que se define dentro de esa clase, dentro de cada clase. Si nosotros no heredamos, si no extendemos de una superclase, no estamos dentro de una generalización, nuestro segment descriptor coincide con nuestro full descriptor porque no heredamos nada. Pero en el caso que heredemos de muchas clases, de una o más clases, nuestro full descriptor va a ser la suma de cada segment descriptor, o sea, todos los atributos del primer segmento, todos los atributos de la siguiente clase, todos los atributos así sucesivamente, y nuestros propios atributos. Bien, heredamos, en pocas palabras, hablando de forma sencilla, vamos a tener los atributos que tienen todos nuestros padres y ancestros. La clase para la cual se genera el full descriptor hereda las propiedades especificadas en los segmentos de sus ancestros.
Para una clase no es posible declarar un atributo u operación con el mismo prototipo en más de uno de los segmentos. Lo que quiere decir esto es que si nuestro padre tiene un atributo código, nosotros no podemos redefinir de vuelta código, el atributo código, porque estamos eh, pisando, si se quiere, el atributo de nuestro padre. Esto es un poco lo que estábamos hablando de forma técnica, pero es la definición de nuestros full descriptors y segment descriptor. Una clase puede tener lo que se llaman operaciones abstractas. Una operación abstracta se le llama operación abstracta a una operación que no tiene un método asociado. Tener una operación abstracta es condición suficiente para que una clase sea abstracta. Y una clase puede ser abstracta aún sin tener operaciones abstractas. Recuerden esto, una operación abstracta no tiene método, no tiene un cuerpo, no tiene, digamos, líneas de código en su definición, es decir, en su cuerpo no está definido en absoluto el cuerpo de una operación abstracta. Acá tenemos un ejemplo. Si vemos, empleado tiene la palabra abstract para el método getSueldo. Decimos que el método getSueldo es public abstract float, o sea, float es lo que devuelve, y el nombre. Pero fíjense que no tenemos una definición para este método. El hecho de que nosotros tengamos una operación abstracta nos obliga, en el caso de Java, nos obliga a definir la clase como abstracta también. ¿Qué significa esto? Que las clases abstractas en realidad están pensadas para ser clases que ayudan a subclases. Acá fíjense que tenemos la clase fijo que extiende empleado. Una regla muy importante, si yo extiendo de una clase abstracta y esa clase abstracta tiene algún método abstracto, estoy obligado a definir ese método. ¿Cómo lo defino? De esta forma. Volvemos a escribir lo mismo sin la palabra abstract, en este caso, pero esta vez sí tenemos que definir qué es lo que realiza ese método. Si no implementamos un método abstracto de nuestros padres, estamos en un error. Tenemos dos casos en ese escenario. O nosotros definimos ese método o nos declaramos abstractos nosotros también para que alguien debajo de nosotros en la generalización lo implemente. ¿Bien? Acá tenemos jornalero, también extiende empleado y define, vean acá, que define de otra forma el método getSueldo. Esa es es el objetivo de una operación abstracta, que las subclases que heredan de la más general definan como ellas quieran o como necesiten ese método. En el caso del empleado fijo, getSueldo devuelve el propio sueldo, que es un sueldo fijo. Pero en el caso del jornalero, el sueldo se calcula como el valor de la hora por la cantidad de horas. Vean acá que gracias al polimorfismo es posible asociarle métodos diferentes en cada una de ellas. Esto sí se llama polimorfismo, porque tenemos la misma clase, el mismo método, en este caso como heredamos de empleado, redefinimos el mismo método, pero en este caso le agregamos implementación, ¿no? Clase abstracta. Algunas de las clases pueden ser abstractas, ningún objeto puede ser creado directamente a partir de ellas. Nosotros no podemos hacer un new de una clase abstracta. No son instanciables por esto mismo. Las clases abstractas existen solamente para que otras hereden las propiedades declaradas por ellas. Propiedades y atributos y métodos. Bien, acá tenemos el mismo ejemplo. Observación, el empleado es una clase abstracta por tener todas sus operaciones abstractas. Debido a esto, todo empleado es fijo o jornalero. Bien. Instancia directa e indirecta. Si un objeto es creado a partir de un full descriptor,
generado para una cierta clase C, entonces se dice que ese objeto es instancia directa de C. Además, se dice que el objeto es instancia indirecta de todas las clases ancestras de C. Acá veamos que se instancia un jornalero, bien, se crea una instancia de jornalero, y acá podemos decir de que J, es decir, el objeto que acabamos de crear, es instancia directa de jornalero y es instancia indirecta de empleado. ¿Por qué indirecta de empleado? Porque recuerden que jornalero extiende de empleado. Si bien no se creó con el tipo empleado, sí es una instancia indirecta de empleado. Referencia. Una referencia es un valor en tiempo de ejecución que es void o attached. Si es attached, la referencia identifica a un objeto único, digamos. Se dice que la referencia está adjunta a ese objeto particular. Si es void, la referencia no identifica a ningún objeto. Acá digamos, esto es simplemente para dejar claro que cuando nosotros creamos una referencia, como en este caso, jornalero es una clase, el tipo jornalero es una clase, entonces J3, J1 y J2 son referencias, y acá tenemos básicamente dos posibles escenarios, que J1 sea null, que es void, se le llama void también, pero la palabra en Java es null, y ahí J1 no referencia nada, pero en el caso de J2 está attached, es decir, J2 apunta a un objeto particular y si hacemos J3 igual J2, tenemos este caso que apuntan a la misma instancia. Estas dos están attached, J2 y J3, J1 está void. Tipo estático y dinámico. El tipo estático de un objeto es el tipo del cual fue declarada la referencia adjunta a él. Se conoce en tiempo de compilación. El tipo dinámico de un objeto es el tipo del cual es instancia directa. En ciertas situaciones, ambos tipos coinciden, por lo que pierde sentido realizar tal distinción. Y acá tenemos tipo estático. En situaciones especiales, el tipo dinámico difiere del tipo estático. Se conoce en tiempo de ejecución. Este tipo de situación es en la que la referencia a un objeto es declarada como una clase ancestra del tipo del objeto, lo cual es permitido por subsumption. Se cumple la siguiente relación entre los tipos de objeto. Tipo dinámico del objeto, básicamente el tipo dinámico se puede decir que hereda del tipo estático. Bien. Entonces, tipo estático dinámico, acá un ejemplo de implementación. Tenemos que empleado, perdón, empleado es igual new jornalero. Ya vean esto, llama un poco la atención porque estamos creando E con tipo empleado y lo estamos instanciando como un jornalero. Esto es perfectamente válido porque recuerden que jornalero extiende de empleado, o sea, un jornalero es un empleado. En este caso, el tipo estático, es como se define, es empleado. Pero el tipo dinámico, el que realmente se instanció, es jornalero. Acá se ve un poco más claro, empleado E, if condition, E es igual new fijo, else E es igual new jornalero. Esta es la gran, digamos, eh, potencia de heredar de clases más generales. Que nosotros podemos crear esas clases como cualquiera de los hijos, porque en realidad son de tipo empleado. Tanto fijo como jornalero son empleado, heredan de empleado. Y acá, ¿cuál es el tipo dinámico? El dinámico, en realidad, dinámico se conoce en tiempo de ejecución. ¿Qué tipo realmente se va a instanciar? ¿Fijo o jornalero? Y va a depender de la condición. Bien.
Bien, estos son los conceptos, digamos, básicos de lo que es la programación orientada a objetos. Em, Esto lo vamos a ir llevando de a poco al código. Ya acá vimos una cantidad de cosas que en sí no van a ser 100% fundamentales en el transcurso del curso, pero algunas sí lo son importantes. Por ejemplo, la herencia. La herencia es bastante importante, tengan en cuenta de tratar de hacer alguna práctica con implementando herencia, ya sea mirando este tipo de código, ejecutándolo, tratando de instanciar, como vemos acá, un jornalero, ver qué ocurre. Y tengan en cuenta también los calificadores de acceso. Bien, recorrer un poco el acceso a las propiedades, ver acceso a las propiedades, ver también cómo se implementan los links. Esto es muy importante. Cómo definir un pseudoatributo. Esto es muy importante para el curso. Así que bueno, vamos a hacer un video de práctica de esta misma clase teórica, para empezar a aplicar de a poco estos temas. Bueno, espero les haya servido. Si tienen alguna duda o consulta, la dejan en los comentarios y bueno, seguimos con los videos futuros.